Hola, hemos vuelto, fue una gran discusión que nos brindó Oscar, muy bien explicado detalladamente y mostrando de forma como el aprender haciendo, ¿ya? Fue algo muy increíble el paso a paso, como fue detallando y el cómo hacerlo. Muchas personas cuando ocupan y empiezan el mundo del hacking creen que solamente utilizando ya sistemas operativos que ya vienen con las aplicaciones, se pueden, la única forma, y acá Oscar mostró y evidenció que hay más de una forma y por eso es importante participar de estas actividades y lo que se ha rescatado de acá, de este gran evento de Maule Hack. Bueno, ahora a continuación viene el señor Andrés Barrientos, ¿ya? De la... Bienvenido, Andrés. Hola, un gusto. Hola, hola, ¿cómo están? Andrés por Muy acá. bien, ¿y ¿Me tú? escuchan? Bienvenido. Todo bien por acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Aquí preparando el escritorio ya. 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 Sí. Bueno, Ahora sí. Andrés pertenece a la comunidad de Suchisi, gran comunidad Suchisi, y Level 06, ¿ya? Y el tema que nos va a tratar es sobre ethical hacking y operaciones seguras. Eh, bueno, comentar que Andrés tiene canal también y lleva mucho tiempo en evidencia en lo que es seguridad, así que ¿qué nos puedes comentar sobre lo que va a tratar ahora, Andrés? Sí, tengo un menú bien entretenido. La verdad las cosas, no sé, ¿se escucha bien? Sí, Lo sí, se escucha primordial. bien. ¿Sí? Ok. Bueno, tengo un menú bastante entretenido. La verdad las cosas que la idea es partir con una mirada un poquito más usual de lo que tiene que ver con la ciberseguridad y en torno al ethical hacking como tal. La verdad las cosas que hoy día el ethical hacking está cambiando muy fuerte, muy rápido, tenemos muchas tecnologías y la verdad es que cada vez nos acercamos a un mayor nivel o cantidad de herramientas, lo que hace el tema muy complejo para las empresas a adaptarse a modelos de defensa. Entonces, la verdad las cosas, la mirada que tengo un poco de alto nivel y en el sentido de que les voy a mostrar cómo un día se tiene que posicionar una empresa para poderse defender. Y obviamente también esto va muy de la mano a que los pentesters que nos estén viendo o gente que esté en ethical hacking también vea un poco el paradigma hacia a la testera del negocio. ¿Qué pasa? Que muchas veces estando en ethical hacking se nos olvida que lo primordial son los activos. Entonces siempre hay una mirada muy efectista que uno genera un test de penetración, logra un acceso, se genera un informe, después se cobra y hasta ahí llega el ethical hacking como tal. Y la verdad es que esto es mucho más importante de lo que están visualizando hoy día las compañías. Entonces, hay doble responsabilidad, uno por el tanto del lado de los ethical hackers, los pentesters y los ingenieros de seguridad de la información, en que tienen que tener una posición de riesgo súper potente, y por otro lado, las empresas que tienen que también ir adaptando sus modelos internos para aceptar el ethical hacking como una parte, no solo el desarrollo seguro, o de tener DevSecOps, o tener una línea base de seguridad, sino que hoy día ya esto está establecido, entonces no podemos seguir de alguna manera o en algún ámbito pensando en que tenemos que seguir con el viejo ethical hacking como tal. ¿No? Ya este tema de tratar vulnerabilidades de una manera inconexa ya no se usa. ¿No? Eso quedó atrás y el modelo que teníamos hace 2, 3 años ya no existe. Entonces hoy día la invitación es un poquito a ver hacia adelante cómo viene y cómo vamos a ir integrando estos conceptos de una manera un poquito más orientada al negocio. Y obviamente también cómo vamos a permitir dar herramientas también un poco más actuales. ¿Ya? No tanto de la testera de 3, 4 años atrás, que obviamente esto era el boom y hoy día cambió mucho. ¿Ya? Así que voy a comenzar. Les voy a presentar acá el... ¿Se ve bien? ¿No es cierto? ¿No hay problema de presentar desde StreamYard? Ok. Bueno, en general, y lo más importante, nosotros a nivel clase, lo que yo quiero explicarles un poco el concepto de ethical hacking como tal. Si bien es cierto, acá nos van a estar viendo ethical hacker y obviamente van a decir, oye, ¿otra vez nos van a dar la definición? Sí, pero más que dar la definición es siempre desmitificar un poco el hacking y dejarlo fuera de lo que es un delincuente informático, ser súper claros que la ciberdelincuencia hoy día es un elemento que mueve millones de dólares. Tenemos el ejemplo más claro en que se generó un teléfono y ese teléfono fue vendido a narcotraficantes a nivel mundial y tanto Interpol, Europol, Policía de Australia generaron en conjunto una de las redadas más grandes de la historia donde se confiscaron activos por muchos millones de dólares. Entendamos que la ciberdelincuencia mueve más dinero que la droga y la ciberdelincuencia llegó para quedarse como un negocio. Entonces hoy día nosotros tenemos un
un atacante que no es una persona que va a atacar por hacktivismo o va a atacar por simple curiosidad. Tenemos un atacante que es avesado, que tiene recursos, tienen dinero. Hoy día tienen dinero para comprar XDR, soluciones de pago como CrowdStrike, pueden comprar soluciones de tipo Palo Alto, XDR, Cortex, lo que a ustedes se les venga a la mente en soluciones, ellos lo tienen. Entonces esas técnicas de evasión que hoy día ellos están teniendo, estas técnicas de evasión lo que van a hacer es plantear ante un sistema un usuario y no ser detectados, levantan DLLs como si nada, levantan servicios como si nada, y el sistema operativo no reacciona porque ellos tienen los mismos antivirus que tú pagas con tu empresa, ellos ya los tienen. Entonces ellos ya van 10 pasos adelante. Puedo tener una persona adentro de mi empresa haciendo un espionaje informático, por ejemplo, y esa persona va a estar mucho tiempo, ¿ya? Entonces esa es como la idea de que hoy día vamos a hablar un poco orientado al negocio, pero también a la tendencia actual. ¿Ya? Vamos a hablar un poco del paradigma de la empresa, vamos a hablar por qué nos atacan, entender la lógica de ataque. Siempre se habla de ataques, pero nunca se habla de qué hay detrás de un ataque. ¿Por qué yo tengo, por qué codician mi información? ¿Por qué quieren golpearme? Nunca se habla de eso, siempre se habla de vulnerabilidad X, se ve tanto, bypass tanto, exploit tanto, gané sesión, gané privilegio o no gané privilegio. No, acá tenemos que ir un nivel más arriba. Tenemos que pensar como el delincuente, establecernos en una posición no solo de defensa, sino que una defensa activa, ¿ya? Tenemos que ir un poco más allá. Después vamos a hablar un poquito de modelos de operación segura, ¿ya? Que es cómo está reaccionando el mercado para defenderse ante este tipo de amenaza a tiempo real. Y también, obviamente, vamos a tener una revisión por así decirlo, light. No voy a profundizar mucho, pero sí voy a darles muchos tips para vulnerabilidades que tengan que ver con el top 10, top 10 de OWASP, o sea, el top 10. Y en este caso el top 10 es bien interesante porque el top 10 cambió hace muy poco y ellos tuvieron de alguna manera como fundación un retomar algunas vulnerabilidades que eran más bajas, hoy día subieron y otras bajaron, hay vulnerabilidades nuevas, pero yo creo que veamos un poco el fondo de vulnerabilidad versus casos, ¿ya? Entonces yo creo que los voy a llevar un poquito ahí al viaje de entender el porqué de la vulnerabilidad. O sea, más que ir a hacerle una POC, vamos a entender la dinámica de por qué nos enfrentamos a ese top 10 y por qué yo tengo que hacer una revisión y un ethical hacking para precisamente dentro de mi patrón de revisión no tener vulnerabilidades del top 10, pero a la vez entender que esas vulnerabilidades que están ahí también pueden estar en un ethical hacking que no se guíe por un top 10 de OWASP. Me van a parecer igual. Entonces también ese esquema nos ayuda un poco a sacar un poco mitos que hay dando vueltas con ciertas vulnerabilidades. Ya, vamos a revisar un caso bonus que en teoría voy a hablarles de una vulnerabilidad muy actual y vamos a entender qué pasó ahí, ¿ya? Y vamos a tener una sesión pequeña de preguntas que puedan preguntar libremente sobre el tema que se está tratando. Y vamos obviamente a saludar a las comunidades amigas y a todo el entorno del hacking chileno, ¿ok? Y obviamente después viene el cierre, ¿ya? Entonces, para empezar, ya lo habíamos hablado un poco, el ethical hacking como una definición. A mí me gusta mucho esta definición. ¿Por qué? Porque es una definición que yo he utilizado antes, pero esa definición es muy importante. Para el nivel de corporaciones es una validación de seguridad amplia, la cual enfrenta una aplicación a un entorno real en el cual se pueden presentar ataques para intentar vulnerar o defraudar un sistema informático. La vulnerabilidad como tal va a responder a una amenaza, pero lo que hay que entender de fondo y lo que es complejo para muchas organizaciones presentar el saber que tienen una vulnerabilidad y que puede ser explotada. Entonces el riesgo se va a gatillar. ¿Por qué? Porque va a haber una explotación de una oportunidad. Entonces cuando yo tengo una vulnerabilidad estoy generando una oportunidad para que en un escaneo, por ejemplo, Chodan pase por mi web y si mi web no tiene los puertos bien cerrados o tengo un RDP expuesto y justo ese RDP está en una máquina, un servidor que no está parchado, la persona lo va a enumerar, va a ver que no está parchado, va a tratar de enumerarlo, hacer una técnica de OSINT, va a empezar a buscar un poco más allá y va a llegar a ese servidor. Y en ese servidor que va a decir, oye, y este servidor es un Windows 7, o sea, perdón, una máquina, un Windows 7 con un RP, está abierto, no está parchado, está fácil. Y mediante esa máquina van a entrar y van a ocuparla de pivote para un ataque mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que con el ethical hacking entender que tenemos que estar un paso adelante del ciberdelincuente.
Tenemos que dejar el paradigma de defendernos por cumplir con una persona o cumplir de alguna manera, tratar de como de quedar bien con una normativa, con un ente regulador, con una empresa o con alguien que me audita. No, esto no es quedar bien, ¿ya? Entonces el tema es que lo importante acá es sacar el mito un poco de que el ethical hacking es una prueba de penetración básica y que se queda en un informe con un scoring y ahí muere el ethical hacking. El ethical hacking en la realidad es securizar un proceso. Y cuando nosotros vamos a securizar un proceso tenemos que entender que la dinámica de la seguridad va a ir un paso más adelante. Entonces, yo, no sé, a mí me encanta el ethical hacking. Y en la opinión personal que yo tengo es, me encantaría y me habría gustado seguir en pentesting y haber seguido en eso. Pero la verdad las cosas que yo también en lo personal entendí que había una evolución sobre el ethical hacking. Y después obviamente me expuse a seguridad de la información, empecé a meterme en otro mundo, que era un mundo de otro nivel, con otro nivel de activo y con otro nivel de seguridad. Y después empecé a estudiar todos estos sistemas de seguridad. Y después a la larga empecé a trabajar en el sector banca y obviamente en otro sector de telecomunicaciones. Y la verdad las cosas que yo enfrentándome a diversos escenarios me iba encontrando con que se repiten los factores de riesgo, se repiten las vulnerabilidades. Entonces yo digo, y bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Entonces, si no tengo un plan de riesgo, si yo no tengo una ciberseguridad activa con ciertas torres de seguridad o un control perimetral o de alguna manera, o tener ciertas piezas que a mí me permitan en este puzzle asegurar, esto es igual que un castillo y el foso. Yo tengo que tener el foso con los cocodrilos, tengo que tener mi castillo con buenos bloques, buenos muros, buenas defensas y más encima, ojalá tenga ballestas, tenga arqueros y tenga, aparte de los cocodrilos, un buen puente. Cosa que cuando me ataquen tenga toda mi línea de defensa. Entonces el ethical hacking viene a ser un complemento de la seguridad en un proceso mayor. Entonces tenemos que dejar de ver el ethical hacking como algo básico o como algo que es una revisión estandarizada, que es una prueba y pasé la prueba, estoy bien y no van a venir de nuevo esas personas a cobrarnos mucho dinero por volver a revisar el sistema. Porque así lo ven algunos negocios. Algunos negocios lo ven como un gasto, otros lo ven como una pérdida, lo ven como una piedra en el zapato, les molesta, no les gusta. Entonces, eso de alguna manera tiende a tener esa problemática. Entonces nosotros en el ethical hacking como paradigma tenemos 4 cosas o 4 puntas que nosotros podríamos trabajar o dar a entender. Y esas 4 puntas son interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, de alguna manera, hay que entender que tenemos datos y que cada vez la empresa va a traspasar datos, los va a procesar y los va a almacenar. Entonces yo tengo vectores que a mí me dicen, tengo una vulnerabilidad, o en el traspaso, o en el proceso, o en el almacenamiento, y ya a mí se me genera un problema, se me genera un cuestionamiento. Entonces yo tengo que cuidar a mi empresa cuando guardo el dato, cuando lo transfiero y cuando lo proceso. Pero muchas veces los negocios se olvidan de eso y dicen, no, si yo tengo el ethical hacking, bueno, sí, pero puede que tú tengas el ethical sobre un software, sobre una API, sobre un web service, sobre un portal, y tu empresa puede seguir siendo insegura. Entonces tenemos que cambiar la dinámica y asegurar de manera real a la empresa. Y es donde ahí viene el ethical hacking fuerte. Porque el ethical hacking, si yo lo sumo con desarrollo seguro, si yo lo sumo con una awareness, que la awareness viene siendo, ahora que la gente no maneja el concept, lo awareness viene siendo las campañas que yo tengo para concientizar a ese usuario, para proteger, también viene un acompañamiento. Entonces, eso es lo primario, el dato. Es un activo, es un bien, y es algo que es transable y algo que tiene un valor monetario importante, sobre todo si estamos en banca, en salud, en entornos regulados, gobierno, ¿ya? También tenemos una posición y la empresa también tiene que tener una posición. Entonces, lamentablemente hoy día no está claro, a nivel de organizaciones no se clarifica la posición de las entidades, sean gubernamentales, sean servicios, que hoy día tienen servicios online, son verdaderos portales que reemplazan una sucursal, que esta sucursal puede estar, por ejemplo, una caja de compensación, no quiere tener tantos gastos sucursales, arma un portal web, una buena dinámica, atiende bien a sus usuarios y puede tener 10.000 consultas diarias y evita tener filas y obviamente el COVID en la sucursal y solamente va a dejar que la gente vaya a firmar a la sucursal por un tema de seguridad, ¿ya? Y eso, o sea, podemos generar un cambio en que la posición de la empresa hoy día tiene una dinámica de estar físicamente en Internet. Entonces hoy día yo
mi cambio en la empresa es que yo ya no soy una empresa que estoy comercialmente con una patente en un lugar y atiendo solamente a las personas, las voy a atender online. Y esa presencia online a veces es más crítica y más importante que, obviamente, una presencia física, ¿ya? Tenemos el caso de la venta de entradas, en el cual una empresa hizo una promo, una oferta, y no fue capaz por un tema de transaccionabilidad. Es decir, puede haber tenido todo su sistema impecable, pero no hubo un tema ahí, y ese tema también pudo haber sido explotado como no pudo haber sido explotado. Pero también hay que entender que hay una responsabilidad. Entonces, las empresas hoy día tienen mucha importancia y mucha presencia en Internet. La asociatividad viene con, hay un esquema que nosotros podemos tener, que tenemos transaccionabilidad entre recursos, APIs, web services, portales, en que podemos tener un retail comunicándose con una entidad de salud, podemos tener una entidad banca conectándose con una entidad de seguro, podemos tener una entidad de seguros conectándose con el registro civil, y todo a tiempo real, y eso evita papeleo, burocracia, y es tener bases de datos online con transaccionabilidad real. Ahí tenemos un vector también que es súper importante, que tenemos que proteger, esos canales de conectividad entre empresas, entre flujos de información entre empresas. Entonces, el ethical hacking va ahí muy importante, porque vamos a tener ethical tipo, por ejemplo, tipo gris, en el cual nosotros vamos a, la empresa va a autorizar que un hacker haga el testeo con un usuario limitado. Y ahí me cambia la dinámica y el paradigma, porque ese usuario tiene privilegios y va a ver la lógica del negocio, cómo responde, pensando en que una persona, en un hacker, o sea, perdón, no hacker, sino que un delincuente informático, va a atacar y va a tener ganada la sesión. Entonces van a hacer un consumo del servicio con un usuario que no corresponde al lugar. Eso también es muy importante. Entonces, muchas veces se habla del hacking y se va a hablar de la vulnerabilidad, de la explotación, pero nunca se habla del negocio. Y lamentablemente, como es falta esa cultura y es falta hablar del negocio, es que también tenemos mucha gente que toma decisiones, que no está informada, y lamentablemente va a ver el ethical hacking como una cumplimentación y no como una manera de potenciar la seguridad, y que conjunto con otras medidas puedas generar un cierre seguro de tu proceso, ¿ya? En general, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y obviamente tenemos el punto de la autentificación, que es cómo yo genero que el sistema entienda que tengo un usuario posicionado, y ese usuario es la persona que dice ser, tiene lo que dice tener, y obviamente se valida con los sistemas MFA, OTG, 2FA, los multifactores que obviamente hoy día ustedes le piden la huella en el celular, les piden un PIN, les mandan un SMS. Todas esas formas están hechas para decir que tú estás en el sistema validado. Pero obviamente también, cuando tienes debilidad en esas áreas, el ethical lo que plantea es mejorar esa capa de tokenización, mejorar la capa de sesión de usuario, y ese usuario va a tener una posición más fuerte, ¿ya? Entonces, eso se habla muy poco, y hay muy poca, comillas, información, y se ve solamente en temas de arquitectura y seguridad de la información, en donde muchas veces, por un tema pro negocio, se saltan ciertas cosas y se hace una carta de riesgo. Entonces dicen, no, yo asumo el riesgo, déjalo así nomás, y no voy a hacer un proyecto para mejorar la autentificación de usuario, dejémoslo como está y dejémoslo ahí. Y lamentablemente después vienen los golpes, ¿ya? Entonces el ethical hacking va a responder acá a transar un dato, y también entendemos que hay algunos aspectos, que sería la integridad del dato como tal, cómo va a viajar ese dato, y el objetivo del negocio es que ese dato llegue completo. La traza, que es decir, saber de dónde hasta dónde fue, y tener los logs y tener el seguimiento. Me ha pasado un caso en que me ha llegado un informe forense y lo he tenido que revisar y no están los logs, y la máquina no estaba grabando las peticiones. Entonces yo digo, chuta, ¿qué forense es si yo no tengo las peticiones, la entrada, la salida? Y bueno, cuando se gatilló la vulnerabilidad, no, es que está el forense y está todo bien. Entonces ya tuve que hacer un ethical de borde, black, y más encima tuve que hacer un ESPEN de ciberseguridad y revisar un tema perimetral mayor, porque obviamente no me daba la tranquilidad del informe que me estaban pasando. Entonces también nosotros estamos expuestos a tener también un tema de criterio sobre las cosas que vamos revisando, ¿ya?
A nivel de control también tenemos controles específicos definidos en ciertos sistemas y obviamente nosotros tenemos que ver ahí que hay una revisión de los logs, un collect, que estén las sondas colocadas, que funcionen. Si yo tengo enlaces o multi-enlaces, tener servicios de sonda, servicios de alarma cuando se me cae un proveedor, un tire, todo tiene que estar esquematizado. Entonces, no se puede perder. El ethical, ¿en qué me puede ayudar acá? En que, por ejemplo, si yo tengo un problema a nivel de trazabilidad, el ethical me va a decir, oye, sí, pero no estoy llegando, o no me llega el log, o te pegué y no me grabó. Entonces, muchas veces un hacker va a pegarle un sistema, un pentester, le va a golpear el sistema. Y eso deja una marca. Generalmente, si yo no encuentro la marca es porque hay misconfiguration, entonces no tengo una configuración correcta de un equipo y por eso no estoy revisando o no estoy logueándome bien o de alguna manera no me queda el registro. Y esa es una problemática muy grande, porque ante un impacto después el forense no va a poder hacer nada. Entonces le estamos cortando la mano al forense. Entonces cuidado que las lógicas de negocio afectan. También cuando uno hace un triage o esta revisión de emergencia cuando ya nos pegaron y cuando tenemos que recuperarnos. Entonces esa dinámica es muy compleja, ¿ya? Eso para que lo tengamos en consideración. Entonces, ¿por qué nos atacan? Resumiendo un poco, las empresas poseen activos codiciados por los ciberdelincuentes. Hablamos de que se transan datos, base de datos, en la dark web, en la darknet, y en distintos lugares hay markets. Hace poco golpearon varios markets y al caer esos markets, obviamente, van a caer ciertos actores que obviamente están vendiendo información, vendiendo tarjetas de crédito, vendiendo bases de datos, y hoy día hace poco hace una enumeración de la base de registro civil, creo que anda, o el CERVEL, no me acuerdo bien cuál de las dos anda dando vuelta, un giga 70 y fracción. Bueno, hoy día con la ley nueva, si tú la bajas es delito, no puedes bajarlo. Aunque puedas hacerlo, no lo recomiendo. Y también hay un tema muy fuerte, porque en teoría, ¿qué pasa si yo tengo el registro de todos los chilenos y lo tengo libre y disponible y sé dónde viven, sexo, nombre, edad? Los datos de contactabilidad, aunque son datos básicos, no son datos secretos, sí me pueden permitir hacer una campaña de phishing, una campaña de malware dirigida. Si yo tengo algún tema de ingeniería social, por ejemplo, y tengo los nombres, las direcciones, perfectamente puedo tratar de contactar a la persona, inventar un despacho, tomar sus datos, hacer una triangulación y después generar una venta ilícita de algún tema, y después la persona va a llegar el comprador a la casa a reclamar. Eso es un tema muy común y se denuncia mucho en la policía, es muy común en Chile. Entonces entendamos que nos atacan porque tenemos algo que es de valor. Acá puse el dibujo una base de datos porque realmente la base de datos es lo que quieren enumerar usuarios, vender esa base de datos y cobrar Bitcoin. Eso necesitan ellos, vender, sacar algo que es tuyo, que tiene un valor y venderlo. Ni siquiera estoy hablando de un ransomware, ni siquiera estoy hablando de capturar para liberarte los archivos, que yo generalmente nunca recomiendo pagarle a una persona que te secuestra por ransomware, porque la persona igual lo va a publicar, igual lo va a vender. Y de hecho hay leaks que, por ejemplo, las personas dicen, robamos una base de datos, y van y copian un leak anterior o un robo anterior y le pegan y dicen, no, este es el robo del 2022, y tú ves que es la unión de 3 robos anteriores en una misma base. Entonces, de hecho, el delincuente está haciéndole eso hasta el delincuente que va a comprar esa base. Entonces también hay una lógica también de que entendamos que no está fallando eso y que eso tiene que mejorar. Entonces, nosotros tenemos que estar en el punto de, como personas que están en empresas, o a nivel del negocio, nosotros tenemos que proteger los activos. Y el ethical hacker nos va a ayudar a este proceso. Entonces, por eso la idea es tener la dinámica de los dos mundos, tanto el mundo comercial como el mundo que tiene que ver con la prestación de servicios informáticos para proteger a las empresas. Entonces, entendiendo un poco que lo que controlamos, nosotros, ¿qué controlamos? Controlamos con pruebas manuales, herramientas, ¿ya? Y lo que hacemos, verificamos flujos manuales de la aplicación. Lo que vamos a hacer, el consultor va a verificar, el pentester verificar el comportamiento de la aplicación versus el flujo establecido de datos. Vamos a ver por dónde pasa el dato, el API llama a tal punto, tengo, no sé, de alguna manera tengo un token para llamar al API, tengo una ruta, tengo que ver si fue, llegó, pasó el dato, no se transó. Si tengo una base de datos, tengo que ver si se generaron las queries o no, me llegaron las tablas como corresponden o no, tengo un tema de tablas o no. Entonces, todo eso lo revisa también un pentester. Y también ellos revisan la lógica o la dinámica de posicionar a un usuario, que no es el usuario empresa, a consumir servicios con estas pruebas manuales.
Entonces no basta con que hablemos que ciberseguridad es ocupar herramientas automatizadas como Nessus, Acunetics y otras, o Currada, o algunas otras herramientas que se ocupan mucho. No hablemos tampoco que si yo veo un pentester que usa SQL Map y te enumera un SQL, es la única herramienta que voy a utilizar. No, acá vamos a hablar de que en el proceso el ethical hacker lo que tiene que hacer es tener una posición con script, herramientas manuales, herramientas de pago y herramientas obviamente que él ocupe que sean open source también. Entonces, hay mucha gente que basa sus tests en open source, pero también las herramientas de pago tienen una facilidad de entregarte quizás informes y datos más rápido. Entonces puedes tener una base con una herramienta automatizada y después obviamente hacer el test manual y el test obviamente correspondiente a ver la dinámica del negocio con la aplicación, ¿ya? Esto hablámoslo para portales web, páginas web, hablemoslo para aplicaciones de celulares, aplica para todo, ¿ok? Entonces después nosotros también tenemos una verificación o un descarte de falsos positivos y después obviamente tenemos la extracción de evidencia, se explota la vulnerabilidad, se califica el nivel de la vulnerabilidad y después ya tenemos lo que viene siendo, según la experiencia del consultor, va a ver si va a ir más allá o no. Y ese punto yo siempre lo dejo en claro. Muchos ethical hackers o muchos hackers que están trabajando a veces tienen una dinámica de no ir más allá porque también hay un límite que lo pone la empresa que genera el pentesting. Y cuidado con eso, a nivel de negocio también, a veces es bien visto ir más allá, como hay negocios es que es mal visto ir más allá. Porque si yo exploto una vulnerabilidad de la cual está fuera del scope y no estoy autorizado, estoy vulnerando a la empresa. Y estoy vulnerando quizás otro proyecto o otra área que no mandó a pedir que se metieran a tu sistema. Entonces, cuidado, nosotros vamos a tener una autorización con cierto marco, con cierto alcance, y no nos podemos salir del alcance. Entonces, muchas veces hay negocios en que se han salido del alcance y se han generado brechas, y estas brechas han quedado activas, o de alguna manera también ha pasado, que hacen revisiones y se pasan a otro lado, y a veces no borran los logs. Siempre borran los logs, siempre borran la huella. El tema es que si dejan huella y después eso va a quedar en cualquier sonda o en cualquier SIEM o cualquier aplicación de seguridad activa, va a aparecer que está esa huella y va a aparecer como un negativo, como un rojo. Entonces voy a generar una vulnerabilidad constante que no está mapeada porque hice el ethical, me fui, entregué, pero dejé adentro dejé, por ejemplo, un exploit cargado, dejé un par de scripts tirados, o dejé, no sé, dejé unos archivos de Python, o algunas cositas en Java, lo que vaya a hacer la persona, y lamentablemente eso me va a marcar un falso positivo, ¿ya? O me puede dejar una puerta. Hay a veces testers que están empezando y no tienen quizás el awareness de un tester que sea con más experiencia, o no están como acompañados y los tiran a los leones y de repente pasa eso, que o llegan muy al fondo o se pasan del alcance y eso también puede afectar, ¿ya? Entonces, después tenemos un criterio de evaluación según el consultor de seguridad o quien tomó el caso, se califica según calculadora, CVE, o según Doctor de OWASP, se hace una calificación y después se da el scoring al cliente. Entonces, en general el ethical hacking va un poco más allá que eso, pero la idea es que ustedes entiendan que a visión del negocio, nosotros, por ejemplo, el ethical hacking lo podemos ver como parte o se inserta como parte de un proceso de desarrollo, que es una idea en que uno va a un proceso o un ciclo, como sale en la imagen. Entonces uno va de izquierda a derecha y va ciclando y después vuelve al inicio. Y nosotros estaríamos generalmente con el ethical hacking, estamos entrando en el hito 5 o en el testing, en el QA. Antes de salir a preproductivo, yo hago un ethical hacking. Pero hay un tema, ha cambiado hoy día el ethical hacking. Entonces hoy día se usan las famosas Evil User Histories, que son historias de usuario malas, que se generaron también con la ayuda de las metodologías ágiles, en la cual hay juegos de cartas, juegos de roles y obviamente juegos en los cuales al equipo de desarrollo se le plantean desafíos de seguridad desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes se van a enfrentar al inicio, van a estar en una célula y si hay una metodología ágil, el sprint puede ir saltando y a veces puede ir más adelante, más atrás, no tienes un desarrollo lineal. Entonces ahí el ethical hacking puede poner una ayuda en el sentido de que con Evil User Histories, ustedes pueden
plantear un ataque al negocio en una instancia primaria. Entonces yo le digo a la célula, ¿vas a hacer una aplicación de celular? Bueno, considera entonces los malware que existen para celulares. O considera, por ejemplo, no tener un tema de sesión para que obviamente en el celular, si hay una aplicación que capture sesión, no la capture. O enmascara los datos, o por favor, trabaja bien las URL. Entonces, también hay varios temas ahí que no se nos tienen que ir, y obviamente en un proceso de desarrollo tenemos que entender que el ethical hacking va desde el inicio hasta el final, ¿ya? No se pasa a producción si no tienes un ethical hacking. Si tú pasas a producción con una carta de riesgo o dices, no, si yo no voy a arreglar porque este es un problema del ambiente, cuidado, ese error va a volver a salir en otro ethical y va a generar gastos innecesarios y revisiones innecesarias. Entonces, cuando tenemos problemas base, la invitación es a reparar el ambiente, reparar el tema, y si tengo que armar una célula de desarrollo nuevo, se hace, ¿ya? De hecho, dentro de las metodologías ágiles siempre se considera tener un cambio de las personas en caso de emergencia. Se considera incluso cambiar los equipos o rotarlos. Está dentro de. Nadie es indispensable en un equipo de desarrollo. Siempre va a estar rotando la gente o cambiando. Eso en gran medida. Entonces, hablando un poco, voy a llegar acá a hablar de lo que es Top 10 de OWASP. En general, no voy a pasar las 10 completas porque no voy a alcanzar, pero sí voy a tratar de profundizar lo mejor que pueda en las que ya tengo acá. Y obviamente la idea es darles una mirada un poquito diferente, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta en las redes? No, lamentablemente no tengo acá a mano las redes sociales como para saber si están preguntando algo. Francisco. No, hasta el momento. Está muy interesante todo lo que estás explicando, así que continúa. Ya, impecable. Entonces seguimos. Entonces, en control de acceso remoto, generalmente, y es uno de los temas que salen, o el Broken Access Control, que se ve en Top 10 de OWASP, ¿ya? Hablamos que hay un tema de directiva, ¿ya? Y hablamos de los permisos, hablamos de cómo hay fallas que pueden generarse, y esas fallas van a permitir que yo pueda visitar un sitio, cambiar una URL, hacer un pequeño cambio, y podría yo enumerar un directorio. Podría, por ejemplo, si tengo una URL que dice es igual ID2 y tengo un usuario y ese usuario es 2, yo digo, chuta, ID tanto. Eso pasa a veces en WordPress cuando no enmascaran, o en algunas páginas web, y no enmascararon. Y si tengo ID2, chuta, yo digo, chuta, ID2, entonces es un usuario. Entonces, ¿por qué no le pongo ID3, ID4 y empiezo a buscar? Y ahí puedo sacar un admin, puedo sacar chuta, si tengo una página web que tiene un admin oculto y quiero ver, bueno, admin.php, o le pongo admin.html y me pongo a buscar, hago una búsqueda básica y podría pasar. Entonces, ese acceso básico, cualquier persona que le guste un poco la informática lo va a hacer. Entonces, tampoco es una persona avesada la que lo va a hacer, pero es lo que va a estar siempre expuesto. También se pueden falsificar solicitudes entre sitios, por ejemplo, que el sitio A le pida al sitio B, y nos podemos poner entre medio una consulta, ¿ya? Hay cosas que se pueden hacer con Pursuit y con otras aplicaciones, y podemos colocarnos en medio de una consulta y hacer viajar dentro de esa consulta código, o hacer viajar una petición, y si la contesta, me puede contestar el usuario, me puede contestar la base, me puede contestar, yo podría enumerar algo con la respuesta. Entonces, es interesante esa dinámica. Y la otra es el recorrido de directorio. Yo soy de la vieja escuela, y la vieja escuela bajábamos juegos de FTP, y la vieja escuela, tú veías una página web, después te metías al FTP y empezabas a navegar entre carpetas y podías encontrar más juegos si te ponías a viajar entre medio de los directorios. Entonces, lo primero que hace una persona que, pucha, ve que hay un sistema de directorio, va a empezar a recorrerlo. Entonces, la idea también, de alguna manera, que nosotros tengamos un esquema, que si yo diseño un portal web, por favor, ocupemos una manera de enmascarar esos directorios. Pensemos que la persona que va a meterse a una clínica y quiere sacar su informe rápido, y la clínica le dice el informe lo entrego en 10 días, no va a faltar el usuario que diga, no, yo lo quiero mañana. Y voy a pagarle a un delincuente, a una persona, para que se vaya a meter a sacar el informe antes. Y créanme que puede que haya pasado, y es una realidad. Entonces, el tema ahí es súper común, y tenemos que entender que la lógica de cómo yo me paro un Broken Access Control o un control de acceso roto es, hay que entender que hay permisos y fallas de accesos, ¿ya?
Y cuidado, también podríamos hablar de cuando yo tengo un acceso fallido, por ejemplo, puede ser cuando tengo mal configurado también la sesión del usuario. A veces, muchas veces se pueden, si no usan token, y la persona sabe un poco, se mete a la página, hace un tampering, empieza a reemplazar código y la persona se loguea. Entonces, a veces, si yo no uso captchas, si no uso un loginizer, si yo no uso plugin para login, por favor, la invitación es a proteger el login, siempre. Si no, vamos a tener gente que va a estar entrando por esa parte, ¿ok? Otro caso también que tiene que ver cuando es un fallo criptográfico, o el famoso data not encrypted. ¿Ya? Entonces, hablemos cuando tengamos una comunicación que no está cifrada. Me ha pasado en proyectos que me han presentado y me ha tocado evaluar y me he dado cuenta que no hay ni siquiera una protección del usuario. No hay un token, no hay una sesión. O te dicen, no, si esta página web funciona, tú colocas el usuario, el password, la persona se le identifica, ya. Pero resulta que no hay una protección de ese ID. Entonces, la persona puedes tú, de alguna manera, si el dato no está cifrado, tú puedes colocar un ataque en el medio y obviamente capturar esa consulta, capturar en este caso el hash, el paquete, y obviamente sacar con alguna técnica, sacar los ID y obviamente después loguearte en el sistema. Entonces también entendamos que yo tengo que tener una encriptación punto a punto siempre, sea en una VPN site-to-site, sea en una MPLS, sea en un sistema web, sea en un portal web, yo siempre tengo que tener cifrado. Y los cifrados, hay cifrados que son débiles y cifrados que no son tan débiles. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cifrado base en 192 bits, no va a ser lo mismo que sea un cifrado en 256 bits. Entonces el llamado es, no usemos cifrados estándar o básicos. Si a mí me permiten el cifrado A es 256, ya, me voy a 256. Si me permiten un chat más alto, ocupo el chat más alto, pero no ocupemos lo básico, porque lo básico es fácil, pero lo básico fácil también es enumerable fácil con una herramienta. Hay calculadoras hoy día, hay páginas web que yo meto un hash y me sale al tiro. Ocupemos las soluciones para encriptar. Tenemos, no sé, la más básica, el HashiCorp. Otras personas van a ocupar algunas soluciones de pago que son más caras. Otros van a ocupar las soluciones que le da la nube con criptografía, que obviamente la nube también tiene soluciones en cuanto a encriptación en capa de transporte, a nivel de sesión y a nivel de usuario. Entonces tú puedes tener las tres puntas completas cubiertas y obviamente también un monitoreo a tiempo real de las mismas. Entonces también el cloud me permite tener esa llegada más fácil y entender que si yo, por ejemplo, tengo un sistema en el cloud, me va a permitir a mí también tener esa seguridad. Entonces ahí vamos un paso más adelante, pero si nosotros nos quedamos con que yo tengo un usuario, un password, y eso es todo, no sirve. Yo necesito encriptación, punto a punto, en el viaje del dato, es decir, que no puedan capturar por medio de un ataque de red. Pero también tengo que encriptar de acuerdo a si alguien me va a poner un usuario falso, también tengo que encriptar. Entonces también tengo que encriptar la sesión. Entonces no solamente voy a cuidar al usuario, voy a cuidar su sesión con un token y también después voy a tener que hacia el otro extremo, voy a tener que encriptar la llegada. Entonces también yo tengo que exigirle al proveedor o con quien me conecto que también tengo que poner un nivel de seguridad aceptable a lo que yo voy a manejar. ¿Cuál es la problemática? Que en esta dinámica muchas veces entre APIs o de alguna manera entre dos empresas distintas se empiezan a discutir y a pelear porque una no quiere transparentarle la arquitectura de seguridad que tiene o no quiere colaborar o dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo mi API, este es mi manual de conexión y tú te conectas bajo mis términos. ¿Ok? Entonces ellos tienen también líneas de desarrollo en cual ellos ya diseñaron cómo consumen sus servicios, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Entonces, el tema ahí es, el ethical hacker también puede ayudar un poco, no siendo un DevSecOps, pero sí el ethical hacker sabe código, pero también sabe que tiene que solicitar que la sesión esté segura. Entonces, si un ethical hacker no se preocupa de la sesión, no se preocupa del usuario, no se preocupa de la capa de transporte, lamentablemente va a incurrir en una falta, porque se les fue lo primario. Cuidado, yo puedo tener 1000 herramientas de hackeo, puedo tener 1000 herramientas manuales, puedo ser el experto en Parrot, en Kali y en todas las tecnologías que ustedes quieran.
pero la problemática está base. O sea, yo ni siquiera he hablado de explotar una vulnerabilidad y ya tengo un pound súper fuerte. O sea, a mí me van a pegar por eso. Si me roban datos de una clínica, dato médico, es una falta gravísima. En Estados Unidos hay una norma que se llama HIPAA, las penas del infierno. En Europa, en este momento, tienen GDPR. En España hay una normativa con la Agencia de Protección de Datos AEPD, creo que multó a Google hasta que le dio cansancio. Le han pegado a las empresas más grandes del mundo y no pueden pararlos. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Todas las empresas tienen que ir a revisar sus sistemas, arreglarlos, porque las entidades reguladoras, cuando lleguen, van a llegar a cobrar. Porque van a decir, oye, tú usas un dato personal o un dato clínico o un dato que está en una clasificación P2, tipo buró, que me dice si un dato es étnico, raza, sexo, un tema político, por ejemplo. Todos esos datos son secretos. Entonces yo los tengo que almacenar de una manera especial, ¿ya? Entonces la encriptación ahí es a la base de datos, a la capa de transporte, al middleware, al on-premise, a la nube y obviamente todo el modelo, todo el conjunto, ¿ya? Entonces eso es, por eso me detengo, porque este es un tema que siempre se lo salta, siempre. Tenemos el tema de las inyecciones. Generalmente hablamos de las inyecciones en entornos cuando se trata de ejecutar un comando, por ejemplo, en una URL, nosotros podemos tener una caja de texto y obviamente podemos tener un login, y si el login obviamente tiene problemas, podríamos hacer algún tipo de explotación en el ejecutar algún comando. También cuando tengo bases de datos yo podría hacer ciertas cosas para tratar de sacar una vulnerabilidad SQLI. Hoy día, por ejemplo, de SQL Injection, hoy día muchas veces por un tema de desarrollo seguro, se ve un poco menos la inyección porque obviamente hay una preocupación y la gente, lo primero que le sale es cuando le inyecta. Entonces, hoy día no está tan como popular el tema de la inyección, pero sí se sigue usando y sí es una herramienta que van a ocupar, pero creamos que si vamos a ir a una URL y somos una persona delincuente, lo primero que vamos a intentar es ir a enumerar esa base de datos, ir a sacar las tablas o tratar de ver si tengo un usuario un password. Entonces, es lo primero que van a hacer, ¿ya? Entonces, entendamos que cuando yo envío un dato erróneo, y si yo no tengo un marco de que la sábana de los requests y las respuestas no están esquematizadas, yo puedo devolver un dato porque no lo tengo parametrizado. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado ahí cuando yo no tengo un parámetro. Entonces siempre tengo que cuidar, siempre me tengo que cuidar de eso, de tener en cuenta, tener claro que si yo dejo que me enumeren es porque no establecí la lógica del negocio bien para proteger la base de datos. Entonces, ojo, las bases de datos son las joyas de la corona, no las entreguemos, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Entonces, el tema de las inyecciones, si bien es un tema común, ¿son evitables? Son evitables, pero ¿para qué? Para eso hacemos el ethical hacking, para hacer la prueba, hacer un ataque tipo SQLI o un ataque a un no SQL o a una inyección tratando de hacerlo a un sistema operativo, y obviamente vamos a ver si podemos ejecutar un comando, ganar privilegio o que me conteste con un usuario y un password. O sea, buscar la tabla donde yo tengo el password y el usuario de un super administrador. Chuta, yo soy millonario con eso porque voy a ir a cobrar un Bitcoin si encuentro eso de alguna empresa de renombre y lo voy a vender, ¿ya? Entonces, el delincuente informático va a hacer eso. Va a tomar ese dato pequeño y lo va a generar como un canje por Bitcoin. Eso es lo que va a buscar, ¿ok? Seguimos. Entonces, también tenemos otro tema que tiene que ver con el top 10 y que es súper interesante, que tiene que ver con el diseño inseguro o el insecure design, ¿ya? Entonces, hablemos que hay actividades que son de críticas para el negocio, que en este caso cuando yo diseño un sistema, si yo lo diseño mal, o en esta parte del ciclo de vida, que yo podría tener un backend, un frontend, y yo pudiera tener, no sé, si ustedes me dicen, yo tengo hoy día una web, no es como antes, que teníamos un PHP, teníamos una fotito en una carpetita, y así funcionaba el mundo. Bilzipap, no, hoy día tenemos CSS, tenemos esa hoja de estilo, me pueden generar cajas, en una caja dinámica puedo tener otro sistema, puedo llamar un web service, puedo llamar ese web server puede llamar un API, puedo tener múltiples capas, igual que una cebolla. Entonces hoy día tengo frontend y backend. Entonces yo tengo que saber conversar en que cuando se diseña el front,
no le pegue al back, que el front bien diseñado no le pegue al backend con consultas que son innecesarias o que obviamente tú no las tengas establecidas. Entonces hoy día el llamado es el desarrollo de gráfico, por ejemplo, cuando yo hago una página web, un desarrollador web dice, no, es que yo voy a trabajar, vamos a ocupar hoy día un intérprete de código, ni siquiera vamos a hacerlo con Java no, voy a ocupar, y van y te dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar esta tecnología, que esta tecnología dibuja súper bonito y después ocupa y genera el código de otra librería, o ocupo este grupo de librerías para levantar esto y eso me genera mi front, y mi back es mi base de datos, y obviamente podríamos tener algo intermedio si es que fuera necesario. Pero ¿qué pasa? Que hoy día el desarrollador va muy orientado a cumplir con la parte funcional de su código, que funcione. El diseñador va a hacer la capa de UX y X, va a ser el front, y va a ser el mockup del sitio, hablemoslo como mockup, como la base de un sitio web. Y la base del sitio web o la cáscara que nosotros miramos y observamos, eso está conectado a lo que haga un desarrollador. ¿Cuál es el problema? Que hoy día en los equipos a veces no conversa el desarrollador con el diseñador. Muchas veces las fallas son, ¿por qué? Porque un equipo hizo el front y otro equipo hizo el back, pero no conversaron juntos. Entonces a la hora del QA empiezan a saltar errores porque el punto A llama al punto B y lo llama mal. O porque tengo un problema de conexión, tengo un desbordamiento, se me generan conexiones concurrentes, puedo tener, no sé, una implementación de sesión de usuario mal hecha y esa sesión puede quedar pegada y puedo tener usuarios pegados, por ejemplo, que pasa en los portales sobre todo. Y eso también nos puede traer muchos problemas. Entonces, el diseño inseguro es una constante, pero también el ethical hacking viene a poner un pie sobre la revisión del front y el backend. Entonces yo tengo que tener la habilidad como ethical hacker de ir más allá y tener una visión de desarrollo web, una visión de desarrollo de backend, y tengo que tener la visión de una persona que trabaja a base de datos, como un DBA. Entonces hoy día el pentester más completo no es el que más hackeos hace, sino que es el pentester más completo, o el ethical hacker que es más completo, es el que va a tener más conocimiento a nivel de capas funcionales en un desarrollo. Y ese conocimiento se traduce en que va a tener más salvaguarda en las distintas capas. Pero si yo me centro solamente en hacer pentesting con herramientas y exploto siempre con lo mismo, la verdad es que se me van a ir cosas. Entonces hoy día es más funcional la revisión. Entonces hablemos que el ethical hacking viene siendo también un security assessment, pero también obviamente va como un tema consultivo, asesor, y obviamente cuando tú revisas un sitio, vas a tener que ponderar el tema. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que entender que tenemos que ver la funcionalidad de esto, mejorar y tratar de que no tengamos fugas de información, tratar de que no tengamos vulnerabilidad en la carga de archivos. Por ejemplo, si yo reviso una lógica de carga de archivos, muchas veces hay módulos de PDF para cargar archivos que están deprecados. Entonces, yo parto con una vulnerabilidad. Entonces, si a mí me dicen, oye, quiero integrar el PDF y que el PDF se suba a la página, ya, ok, pero ¿qué tecnología vas a usar? La primera pregunta que tenemos que hacer como ethical hacking, no, es que yo voy a ocupar porque este es el mejor y me funciona. Ya le digo yo, ¿y es open source? Sí. ¿Y es la última versión? No. ¿Y por qué no ocupan la última que evita estos CVE o estos parches? Y la respuesta es que no me funciona. Entonces, cuando a ti te dicen no me funciona, y van a ocupar una versión anterior porque no les funciona la nueva, porque o no tienen el know-how o no conocen, ahí es alerta y es tarjeta roja. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo nos paramos ante un diseño inseguro y la ética y el criterio que tenemos que decir, oye, esto no puede salir a producción. Y nosotros tenemos que, lamentablemente, dar un informe negativo. Y cuando nos pregunten cómo mejorar, podemos hacer un assessment de seguridad o, obviamente, indicar temas de desarrollo seguro, y en este caso se tiene que llamar a un especialista, sea un Club DevOps, un DevSecOps, llamar a un diseñador que tenga también experiencia en código o un full stack developer, ninja, que quizás puede tener más experiencia. Hay que asesorarse, ¿ya? Pero no puede ser que una célula que falló o algún equipo que haya fallado
traspasarle el reparar es muy complejo. A veces es más barato o más funcional tener una mirada superior, hacer un acement y hacer un acompañamiento hasta que corrijan la vulnerabilidad, ¿ya? Y ahí el ethical hacker, el llamado a hacer la punta de lanza en tratar de que se obtenga una posición de seguridad mejor, ¿ya? Y eso lo hacemos como con un mejor código, ¿ok? Sigo. Esa no va. Ay, tomé la anterior, disculpen. Hasta aquí llego con... ¿Cuánto llevamos de tiempo? No, me pasé, creo. No tengo tomado el tiempo. Si me puedes indicar. No, estamos bien, sigue nomás, continúa. ¿Sigo? Ya, sí. Ya, sigo entonces. Sí, es que esa PPT es, ¿cómo se dice? No está actualizada. Déjame compartir la pantalla. Dame un minutito. Voy a compartir la pantalla. Ya, ahí sí. ¿Se ve ahora? ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien ahí? Disculpa. Ya, ahí creo que se ve. Ya, entonces, vamos a seguir. Entonces, hablamos de la configuración incorrecta de seguridad y aquí hay un tema que es súper complejo. Cuando hablemos de misconfiguration, nosotros vamos a tener, de alguna forma, vamos a tener constantemente, o la constante va a ser que un software o una página web tenga una mala configuración. Esa mala configuración se puede dar porque ocupé herramientas y yo estaba en un modo desarrollador, por ejemplo, y yo no desactivo el modo desarrollador. También puedo tener un problema de encabezados HTTP o encabezados a nivel de la página web, en la cual en el header puedo estar colocando información incorrecta. Esto quiere decir que cuando yo abro una página web, puedo estarle indicando al hacker la tecnología que ocupo, si ocupo algún tipo de plugin, si ocupo algún tipo de versión. Entonces yo tengo que enmascarar en mi encabezado, enmascarar el header en este caso, y obviamente también tengo que tener cuidado con cuando enumero sistemas, por ejemplo, y tengo temas en el cloud. Cuando yo voy al cloud, por ejemplo, va a pasar, y es sumamente común, que tengamos en el cloud un uso, pero no un uso completo de las soluciones. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en el cloud nosotros tenemos una arquitectura y cloud, pero la verdad es que cuando hay una implementación no se toma un modelo de seguridad y no se genera una utilización de elementos extra de ciberseguridad para poder proteger los activos en la nube. Entonces también hay un tema ahí que es súper recurrente y que me toca verlo mucho, en el cual, por ejemplo, yo puedo tener un web, un firewall web, por ejemplo, un WAF, puedo tenerlo arriba con AWS, pero muchas veces pudiendo tenerlo las empresas no lo pagan, no lo consideran, y si yo tengo un usuario que me ataca la nube, me toma credenciales, yo si tengo ese WAF podría tener una última instancia de detener a esa persona. Entonces es muy delicado que muchas veces no tengamos una configuración o una postura de seguridad en cuanto a los elementos que voy a agregar para proteger el modelo que tenga yo de arquitectura o la topología de red que yo tenga, o cómo voy a consumir en fase los servicios. Entonces, ahí también viene un tema súper delicado que es súper concurrente, ¿ya? No solamente hablamos de que, por ejemplo, teníamos este tema de un misconfiguration a nivel de HTTP, de encabezado, sino que también podemos tener errores, podemos tener, por ejemplo, hay algunas veces que se ocupan portales web y esos portales tienen una tecnología y esa tecnología sale ahí o enumera una versión y te dice SORC config 1.2 y yo le estoy diciendo a la persona, oye, estoy ocupando el SORC 1.2 config y va a ir a buscar
que se puede explotar de esa vulnerabilidad y la persona, créanme, que me va a golpear, ¿ya? También se puede tomar como misconfiguration, es cuando yo ocupo cosas por defecto. Por ejemplo, los portales. Si yo tengo un portal, ya llámese un portal web, ya cuando son tecnologías, obviamente esto no es un WordPress, los portales generalmente trabajan con otro tipo de tecnología y desarrollo, y los portales generalmente tienen vulnerabilidades muy conocidas, entonces hay que irlos parchando, y la recomendación, muchas veces atacan botnet a los portales. Entonces, si yo tengo un portal que es muy utilizado y la botnet está atacando a todos los portales disponibles del mundo, obviamente le van a pegar al mío. Y una forma de que no me golpeen es no usar directorios por defecto. Entonces, también hay un llamado ahí a que, si bien es cierto, no es un misconfiguration, no es una configuración incorrecta de seguridad, yo puedo usar un directorio por defecto, la invitación es a no utilizarlo, porque puede haber un ataque automatizado que explote específicamente buscar todos los servidores que tengan esa carpeta disponible, y obviamente esa sonda va a pasar por todas las IPs que tengan un encabezado como el portal y lo va a sacar. Y ahí obviamente yo voy a estar expuesto a que me golpeen sumamente fuerte. Entonces también ahí obviamente hay temas que uno puede de alguna manera mejorar la postura de seguridad, como revisando, no teniendo configuraciones por defecto, revisando los mensajes de error, cuidado con los 404, cuidado cuando yo doy un error 503, cuidado cuando yo, por ejemplo, tengo una mala configuración y me sale que uso Cloudflare, por ejemplo, y la persona va a decir, oye, esta persona usa Cloudflare, ya, voy a buscar una vulnerabilidad de Cloudflare. Entonces, tengamos mucho ojo. Las páginas web, por ejemplo, una mala práctica es cuando un sitio está en desarrollo y no le colocan sitio en desarrollo, dejan la página abierta, o a veces dejan abierta el directorio completo, o a veces hacen algún tipo de colocar una versión antigua, no actualizada de la página por quedar bien, y ha pasado que muchas empresas pierden la página web con un defacing o un ataque. ¿Por qué? Porque obviamente dejaron la versión en WordPress, no sé, 4 o 5 antigua, y justo había una vulnerabilidad, y un niño de 15 años va y le coloca su bandera y su foto y le dice, deja aquí. Entonces, eso también es muy común. Entonces, no caigamos en el error. Si yo tengo la página fuera, genero obviamente la cortina y genero la provisión de que no se me vayan a conectar, ¿ok? También tenemos un tema que es súper recurrente, que se llama el tema de los componentes obsoletos, ¿ya? Entonces, el tema de los componentes obsoletos se habla poco también. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo tener un desarrollo y puedo ocupar bibliotecas o librerías, y esas bibliotecas y librerías tienen un tiempo. Hay un tiempo de uso para las bibliotecas y librerías. Entonces, ¿qué pasa? Si los desarrolladores no están a caballo con los últimos cambios, obviamente pueden que estén utilizando algún elemento que sea inyectable, que sea explotable, o que de alguna manera tengamos, para nosotros, por no configurar o por no actualizar, vamos a tener una vulnerabilidad que se pueda explotar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también las API o también de alguna manera hay componentes que pueden de alguna manera hacerse vulnerables. Entonces, cuidado, si yo tengo o ocupo librerías que están en una versión muy antigua, tratemos de tener todo al día. Si yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo más básico, que podría ser un WordPress, por favor, actualicen el WordPress, porque hay inyecciones que son base para ciertas versiones de WordPress, y por eso rompen los sitios web. Si yo tengo un sitio web que tiene, no sé, hay sitios que están con Drupal o con otros temas, otras tecnologías, también son sumamente susceptibles. Entonces, no esperemos a que nos rompan nuestro sitio, no esperemos a que voten nuestro portal. Nosotros somos los responsables, cuando hagamos el ethical o cuando hagamos una revisión o una asesoría, asesoremos bien al cliente. Y una de las cosas que se tiene que hacer es ver una posición de seguridad. Siempre hay que ir a revisar y hacer un checklist. Hay que hacer una ciberhigiene. No se queden con, no, si yo hice el ethical estoy listo. El sitio se revisa el panel de control, se tiene que revisar los plugins que usa el sitio, se tiene que revisar si un sitio usa plugin Nulet. Por ejemplo, hay gente que no quiere pagar y ocupa Team Nulet o ocupa plugins Nulet,
que no lo recomiendo, muchas veces un plugin Nulet puede traer un código malicioso que puede ejecutar una acción en tu sitio. Entonces puedes tener tremendo backdoor o puedes tener tremendo problema porque no están usando de alguna manera el plugin oficial o no pagaron la licencia y por hacer un ahorro después pierden el sitio completo, ¿ya? Entonces entendamos que muchas veces hay vulnerabilidades muy complejas que se han generado en base a plugins que son falsos o plugins que vienen con daño, con algún tipo de inyección de código. Así que el llamado también es cuidarse de eso, cuidarse también de, obviamente, controlar a los proveedores. Yo no solamente voy a controlar mi dependencia, voy a tener que controlarla de alguna manera, el cómo yo voy a llegar, tengo que controlar cómo me van a consumir y esto es un ciclo continuo de mejora. No puedo quedarme con una posición inicial. ¿Ok? Y obviamente también vamos a hablar un poco de, y lo hemos hablado anteriormente, del tema de errores de sesión, las enumeraciones de usuario y obviamente errores de autenticación. Entonces acá viene un tema muy interesante también que está pasando mucho hoy día con las empresas. Las empresas no están queriendo gastar en soluciones de, por ejemplo, de almacenamiento de token o de password de API. Me ha tocado ver muchos temas en que los que no se, ciertos proyectos no consideran el costo de estas soluciones de pago, ¿ya? Y a veces ocupan soluciones open source. No es malo, pero la solución open source también es vulnerable. Entonces, entendamos que el trabajo en cuanto a yo cuando guardo un API secret, guardo un token, es primordial. Muchas veces me toca ver que quieren colocar en una base de datos en texto en claro una parte de la clave y obviamente en otra parte colocan y hay una dinámica en que por no usar un almacenador, un gestor, un vault, por no usar un vault, caemos en malas prácticas de arquitectura, de seguridad. Entonces, ahí también hay un llamado súper fuerte a que nosotros cuando hagamos un ethical hacking y nos enfrentemos a que no hay vault para guardar contraseñas, para guardar el API secret o ya temas mayores cuando estemos trabajando con API, web service, el ethical hacker ahí es el llamado número uno a levantar la bandera, a levantar la mano y decir, señores, nosotros necesitamos ocupar un nivel de seguridad superior. Entonces, también nosotros, si vamos a trabajar este tema, también hay un tema con la administración incorrecta de contraseñas. Vamos a tener, obviamente, problemas de contraseñas a nivel de que el esquema de contraseñas es débil o la misma programación de la aplicación no me va a permitir ocupar caracteres especiales. Cuidado con eso. Hay también un tema de sábanas de datos en las cuales hay ciertas restricciones por en algunas compañías restringen ciertos temas y eso también no permite que los desarrolladores tengan un nivel de seguridad mayor, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo tengo que cuidar, lo primero, lo básico es cuidar la entrada a ocupar mi usuario, tengo que proteger a ese usuario para que en la fase, en lo que vaya avanzando en consumir, el consumo sea totalmente medido, que la sesión sea fija y no se pueda mover, que yo no me pueda pasar de una sesión a otra, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un usuario, que ese usuario internamente no sea un superadmin, sino que sea un usuario con unos privilegios acotados. Nunca darle todos los privilegios a un usuario, a cada usuario que entra a una sesión. Hay que tener mucho cuidado. Entonces también hay que trabajar los ID de sesiones, hay que trabajar la sesión como tal con un tiempo, trabajar los time to leave, trabajar el cuánto yo puedo estar en una sesión, cuántas veces yo puedo conectarme o intentar conectarme con el password erróneamente, pueden ser de 3 a 5, depende del negocio. Por ejemplo, si hay un negocio que tenga que ver con tercera edad y se equivoca mucho con las claves, no puedes colocarle 3 reintentos, sino que le colocas 5. Pero si yo tengo una dinámica como un banco, tengo que tenerlo más corto el tiempo de sesión porque en teoría tengo que dejar que la persona no investigue por un timeout o no vaya a investigar por, obviamente, hacer muchos reintentos. También dentro de esto, a nivel de sesiones, también entra la lógica de la recuperación de las contraseñas, que también es un tema. Muchas veces también se generan problemas porque
hay malas sesiones o mal uso de password o mala recuperación en la cual tú puedes colocar una recuperación de password, no tienes usuario y te genera un usuario y te contesta un correo. Entonces, lamentablemente, muchas veces esas lógicas de negocio algunos ethical hackers no las ven y no hacen esas pruebas. Entonces, de repente también el llamado es a innovar un poco, a no quedarnos en la herramienta automatizada y a pensar en el esquema completo y la funcionalidad completa cuando yo hago una revisión o una ISBEN de ciberseguridad, ¿ya? Entonces, ese es como el cómo yo lo veo también de una manera como hacer esto mucho más patente. Hay una complejidad constante y tenemos muchas tecnologías nuevas. Hoy día el ethical hacker, hoy día los pentesters están expuestos a un nivel de información que es abismal. Si una persona está en threat intelligence, le vuela la cabeza porque hoy día el tema está muy complejo. Ya no estamos hablando de IO, que estamos trabajando con TTP, estamos trabajando con un adversario activo, estamos trabajando contra una máquina que es demoledora y es una guerra a muerte y nosotros tenemos una posición que tomar. Lamentablemente, si nosotros omitimos, exponemos. Entonces siempre el llamado es que dentro de nuestra posición tenemos que ser duros, tenemos que ser no flexibles, tenemos que ser implacables y en ese sentido cuando nosotros nos expongamos a amenazas sobre la organización, sobre el modelo de negocio, tenemos que responder y ser duros, no podemos ser blandos, porque ser blando es dejar que una persona se siente en el sofá de tu casa y como si fuera, no sé, yo lo pongo de ese punto de vista, o sea, cuando yo dejo que golpeen mi sistema, voy a estar dejando que no solamente se caiga toda la cadena, estoy afectando al negocio, estoy afectando a los usuarios que consumen ese servicio, estoy afectando a una persona que no va a ir a una sucursal y si yo fallo, esa persona va a tener que ir a hacer una fila en una sucursal. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad en la cadena que no es menor, no dejemos de visibilizarla, ¿ok? Hay una falla también que podemos tener que es súper común, ya que es cuando nosotros tenemos trabajo con CDN. Muchas veces vamos a trabajar con software, con páginas web dinámicas o con algún tipo de portal o servicio que llame a contenido con una entrega dinámica. Cuidado con esto, porque muchas veces vamos a tener una falla en la integridad del dato o en el acceso al dato. Si a mí me pegan, si a mí me pegan, y yo estoy en AWS, por ejemplo, y no tengo bien configurado mi AWS, no tengo bien configurado los CDN, o no tengo AWS y tengo Cloudflare, por ejemplo, yo podría tener a tiempo real caído mi DNS, podría tener una caída de mi sitio, pero estos CDNs podrían seguir arriba, yo podría tener un switcheo a tiempo real bajo una indisponibilidad y no perder el contenido. Es decir, por ejemplo, si yo tengo YouTube y YouTube es un CDN de por sí, YouTube, si se cae un video en una región, obviamente automáticamente se recarga el video de otra región, ¿ya? Entonces, esa réplica a tiempo real tiene que estar configurada. Pero el problema es cuando hay misconfiguration o cuando tenemos problemas, si a mí se me cae mi dominio o se me cae lo que va a accesar mi dominio, no voy a tener ese switcheo vía CDN y voy a perder a mi usuario y el consumo de un archivo de video, de un archivo de audio, de una videollamada, de lo que yo esté consumiendo en ese momento. Así que es un tema muy importante los CDN, sobre todo hoy día con tecnologías base como son AWS y como obviamente lo tiene también Cloudflare, ¿ok? Entonces, el llamado, si ustedes están expuestos a contenido que va a ser cargado con CDN, tiene que haber una mirada desde el ethical hacking a una indisponibilidad y cómo se podría gatillar esa indisponibilidad. ¿Qué salvaguarda tengo yo ante un ataque de DDoS hacia mi dominio? ¿Qué salvaguarda tengo? Y si tengo una posición que me permita sobre esa salvaguarda poder contener un ataque y salir a tiempo real, obviamente, con un switch automático para poder levantar mi sitio a tiempo real y poder seguir operando, ¿ok? Ya estamos, vamos por finalizar. Entonces, aquí hay un tema de errores de sesión, ya de autentificación. Ya lo pasé, disculpen. Ya, hasta ahí estaríamos con la presentación. No sé si estuvo bien en el tiempo. Déjenme sacar esto. Voy a dejar de compartir.
Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Wow. Oye, qué gran presentación. Y la forma didáctica que lo fuiste asociando fue increíble. Así que, bueno, a todos los que se Esa ven. es la idea es un poquito ayudarlos a hablar un poco del otro punto de vista que se habla muy poco. La verdad es que yo entiendo que hay vulnerabilidades y que podemos hacer un tratamiento de los riesgos a un nivel más técnico, pero siempre falta el alto nivel. Yo siento que en Chile tenemos muy buenos profesionales en ciberseguridad, saludo para todos ellos. Creo que de alguna manera se ha generado un muy buen nivel. A nivel latinoamericano y mundial somos punta de lanza, no tenemos que mirarnos en menos, somos muy potentes en la región. Y creo yo que las cosas van a ir cambiando, van a ir mutando. Entonces, también hay una invitación a que tanto Pentester, Ethical Hacker, vayan explorando también líneas de cómo se comporta el negocio, cómo se comporta el activo que se está protegiendo. Y la invitación es que hagan preguntas. Muchas veces el negocio, cuando yo me entrevisto con una empresa o una corporación, muchas veces nos pasa que ellos no te ceden toda la información. Entonces, nosotros somos los llamados a quebrar un poquito el hielo y decir, ir un poquito más allá y hacer esa ingeniería social, por así decirlo, y sacarle el dolor real al cliente, porque el cliente tiene un dolor y la verdad es que no está atendido. Entonces, muchas veces vamos a hacer el ethical y se va a sentir como que hicimos algo por cumplir. Esto no es por cumplir, esto es para mejorar. Entonces, ahí viene la posición. No sé si hay preguntas, yo no tengo como acceso a la... Me parece que... a las redes sociales. Oscar. Sí, ¿cómo lo ya, ahí es tema. Cuando nosotros trabajamos el tema de las vulnerabilidades en base a scoring, hay que tener mucho ojo. Yo puedo tener un scoring, por ejemplo, 5, 5, puedo tener una barra hasta un 7, un 10, o puedo tener barras de 1 a 5. El semáforo, el negocio lo maneja a condición. ¿Qué quiere decir? Ellos quieren salir. Muchas veces van a querer saltarse el semáforo. Pero nosotros somos los llamados a detenerlos en ese momento, pero también tenemos que enumerarle las posibilidades de que ellos se salten ese semáforo. Entonces el scoring, yo puedo tener un scoring muy duro y muy alto, y me pueden decir, oye, pero yo te contraté para que me vean las vulnerabilidades, no para que me digan que estoy trabajando mal. Cuidado con eso, porque va a pasar. Les van a decir, no, es que ustedes son muy hacker y yo no quería a alguien tan hacker. O te van a decir, no, que sabe qué, usted está yendo muy allá, y yo quiero que vea aquí nomás. Sí, pero es que esto viene de acá. No, es que yo le pagué porque me vea acá. Entonces, cuidado, ahí por ejemplo el scoring es muy importante, pero cuidado, se puede trabajar, se puede transar. Yo podría éticamente hablar con la persona y decirle, ya, yo te bajo el scoring, pero sácame la vulnerabilidad. Entonces siempre tiene que haber un cambio en que yo le voy a exigir a ese equipo de desarrollo o a esa empresa, le voy a decir, mira, tienes un 7, estás muy alto, ¿quieres bajar? Hagamos un proyecto, levantemos una instancia o generemos el gap para que tú generes presupuesto, vaya a la alta dirección y puedas hacer el tema. Ahí hay otra pregunta de Oscar. De las valorizaciones. No, lo que pasa es que ahí no nos confundamos. Hay un impacto y dependemos de las valorizaciones, pero cuidado, las empresas, hay un tema. Si yo ocupo CBSS, yo podría ocupar ese estándar y es súper admitido, pero hay un problema. Yo me puedo centrar en la vulnerabilidad como de cara al negocio y como negocio puedo responder, como también me puedo centrar en la vulnerabilidad hacia la técnica. Entonces, cuidado, yo puedo tener un scoring súper alto por técnica, súper alto por atacante, y puedo tenerlo bajo, por ejemplo, porque mi organización de alguna manera tiene la salvaguarda. Pero a veces va a pasar que yo puedo tener un scoring súper alto por atacante y yo tengo todas las salvaguardas, pero tengo un scoring alto. Entonces, ahí el llamado es que igual hay que hacer el triage. Yo no me puedo saltar la revisión interna. Entonces, muchas veces va a pasar que me dicen, no, estoy en un 5-5, estoy aceptable, estoy en un amarillo, y ya, pero veamos el gap. Entonces, cuando ustedes valoren vulnerabilidades, vean el gap que resulta y el gap es el que ustedes tienen que traspasar al tiro. Entonces, si yo tengo un informe de un ethical hacking, no solamente voy a tener el scoring, yo tengo que tener la mejora y indicarle a ellos, hey, desarrollo seguro, tome el gap, haga el arreglo, reevaluamos. ¿Ok?
Pero cuando es tecnología es distinto, porque si es tecnología base, yo no puedo tomar ese gap tan fácil. ¿Ok? Ese es como, eso es la dinámica. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Ron Tax está haciendo una cosa. La falla más crítica en las empresas. Sí, la falla más crítica, aunque no lo crean, viene siendo el tema de los misconfiguration en cloud. Se ve mucho mala arquitectura, malas topologías, malos consumos de on-premise a cloud, problemas con los gateways cuando hacen estos temas de el paso desde el on-premise a la nube, es delicado. Sobre todo si yo no tengo bien hecha la conexión. Por ejemplo, hay empresas que no quieren, si tienen AWS, por ejemplo, hay empresas que no quieren habilitar los 700 y tanta IP y quieren dejar una regla N en un firewall. Eso está prohibido. Es una mala práctica, pero la empresa, por no, la persona, el sysadmin ahí o la persona que está, no quiere poner 700 IP autorizadas, entonces no va a ser 700 reglas, ya le dejo un ENI al IP, al dominio, ya, y si yo le abro estoy abriendo la puerta de la casa, pues, entonces el delincuente va a buscar, sobre todo hay gente que está trabajando mucho vulnerabilidades de cloud hoy en día, y hay muchos researchers también que están levantando todo, hay mucha gente que está investigando, todas las semanas salen vulnerabilidades nuevas en cloud, en todas las nubes, AWS, Azure, Huawei, la GCP de Google, todas las nubes en este momento están con un tema súper amplio. Entonces, si nosotros lo escuchamos bien, la problemática que está en que la arquitectura de seguridad no responde a un modelo que me permita asegurarlo. Entonces, dicen, ya, tomo la nube, pero no pagan el extra, no pagan un security guard, no te pagan un trusted, no, tienen el trusted monitor y no lo ocupan, no saben ocupar, por ejemplo, y tanto en Azure como en AWS, pasa mucho. No hablo de ¿Qué Google. pasa? ¿Por qué pasa? Es muy común, porque hay una falta de información más, falta de capacitación. Es que, yo creo que para el lado de Azure, tanto Azure como AWS en Chile están haciendo un tema muy potente de educar. Tienes certificaciones gratuitas, tienes awareness gratuito, tienes academia, los dos tienen academias gratuitas, totalmente, todos invitados a estudiar las nubes. Google está con una campaña este mes también súper fuerte, AWS tuvo una campaña en mayo que pasó que incluso están regalando hasta voucher. Y todas las nubes están súper power para que nos subamos con ellas. Pero el tema es que los ethical hackers tienen que estar también en el modelado de alguna manera, ser parte del modelo cuando se haga la arquitectura de seguridad. Entonces, yo creo que lo que está faltando en Chile es una posición de más arquitectos de ciberseguridad para poder apalancar a los arquitectos de software y obviamente tener soluciones seguras que tengan una torre de seguridad por un lado, tengan un pilar estratégico y que tengan de alguna manera no solamente la autentificación de los usuarios segura, sino que hoy día digan, no, yo voy a usar Active Directory o voy a hacer otro IAM o voy a ocupar un IAM externo, sí, ocúpalo, pero se te loguea. No, es que yo llamé a una consultora y ahora viene otro implementador. Yo he visto casos que han llegado 5, 6, 7 implementadores y los 7 no han conectado la cuestión. 7. Es súper duro, es duro. Oye, y esto pasa a veces también cuando los sistemas son híbridos, ¿es más el conflicto ahí? No, al revés. Que la nube sea híbrida es una condicionante interna. Al final es si tú estás en un entorno compartido, no te pega tanto. Lo que te puede pegar es que si tú tienes una falla y tienes malo tu modelo, se te pase alguien de la vulnerabilidad del lado a tu lado. Y ahí ya es como los hosting chicos. No sé si han estado en un hosting chico alguna vez y a alguien le pegaron y le pegaron al servidor completo y cayeron 40 clientes. Sí. Pero aún así, los cloud grandes tienen salvaguardas para que no se pasen. Pero hay que hacer como el paralelo, no es que no lo tengan. ¿Quién está preguntando? Sí, Freddy Quesada estaba haciendo una consulta. Yo saber, ¿tiene alguna red social, difusión informática, contenido, aprendizaje? Sí, tengo la verdad es que siempre para no repetir las preguntas, yo tengo un canal de YouTube, por ahí, se los voy a pasar el link, a ver si lo tengo por aquí. Sí, acá lo vamos a compartir acá ahora. Es que no tengo el premium que... A ver, deja buscarla. Si lo tengo manito, no un segundito, si no se me va a perder.
Bueno, la cosa es que ese canal de YouTube nació por una necesidad de que, como yo hacía charlas, mucha gente me preguntaba siempre las mismas preguntas. Entonces, yo le decía, anda el video, anda el video. Entonces, al final tengo videos por tema, ¿ya? Aquí les voy a mandar el canal. Deme un segundito. Tu canal. Ya, aquí está. Entonces, no he podido personalizar la URL. Eso es un crimen, pero bueno, ya. Ahí lo pasé, ¿eh? Ya, sube. Pero salgo como... No quitarles tiempo. Sale como Andrés Barrientos Cisterna, CyberSec Info. Ese es. Ahí me pillan. Okay. Pregunta nomás. Ahí. Ya, esa pregunta está súper buena de Andreina. En términos generales, las empresas también en particular no quieren invertir en seguridad. Y esta sea vulnerada tendrá como consecuencia desembolsar. Sí, ese es un tema, pero esto pasa en pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Entonces ahí hay un tema de fondo que es el dimensionamiento de las soluciones de ciberseguridad para cada tipo de cliente. Entonces, lamentablemente hay una falta de cultura en la cual creemos que hay que venderles solamente a los grandes. Yo con mi empresa le vendo a pequeños, medianos y grandes. Y yo lo que he aprendido es que a nivel mercado, obviamente, mucha gente se va con los grandes y dice, no, yo voy a facturar millones y me voy con los grandes, pero los pequeños y los medianos son los que mueven el país. Entonces, de alguna manera hay que darle la posibilidad, y también hay diferentes herramientas. Entonces entendamos que la ciberseguridad yo la puedo entregar a distintos tipos de público con distintos tipos de problemáticas. Se puede hacer. No existe una receta mágica que diga, hey, ¿sabes que la ciberseguridad tiene que ser siempre para todos los mismos? No, no es igual. No es lo mismo una persona que está en una empresa que está en el sector salud o una empresa que tiene tarjetas de crédito a que una pyme o una empresa de logística, por ejemplo. Pero los desafíos son entender la dinámica de ese negocio, entender cómo fluye la información. Esa es la receta. Ahí uno tiene que indagar, tiene que hacer el trabajo de entender el dolor de ese cliente, de esa empresa, y darle la mejor solución. Entonces, la problemática hoy día en Chile es esa. No estamos dando soluciones. ¿Por qué? Porque hacemos todo genérico. Creemos que un paquete de seguridad yo voy y lo puedo vender a disparar a la masa y entregárselo a todos lo mismo. No, no es así. No es así, la verdad. No sé si hay otra pregunta. Si hay pregunta en esto. Bueno. Entonces, chicos, hay alguien más, una muy interesante y motivadora charla que nos está dando Andrés. ¿Alguna otra pregunta o consulta que tengan de lo que acaba de comentar, de hablar? Igual yo traté de pasar lo más contingente, o sea, son 45 minutos, pero yo siempre me paso, siempre me retan por lo mismo. Pero está bien. Me paso. Lo que pasa es que son temas tan puntuales y hay que ir definiéndolo y ir relacionándolo. Y ahí, claro, no, sí. Bueno, y siempre hay un hilo conductor y entendamos que la ciberseguridad es una responsabilidad súper grande. Yo igual para ir cerrando, obviamente, aprovecho de saludar a las comunidades. Yo partí con Sochisi, ahí la comunidad, la fundación que la verdad me acogió desde un inicio en la ciberseguridad, ya hace harto tiempo que estoy con ellos. Level 0 Sec también, que estuve ahí, partí también cuando era pollito. Y me gustaba mucho compartir temas con ellos. Siempre conversamos, Apuromafo, otra comunidad, y bueno, se me quedan unas 20 o 30 comunidades del Telegram, pero saludo a todos ellos y la verdad las cosas, agradecido la confianza de haberme invitado y siempre estamos para poder aportar. O sea, la idea siempre es generar cultura en la ciberseguridad, entendiendo que esto es un tema que cambia todos los días, que está súper fuerte, súper en boga. Y la verdad es que eso, o sea, la invitación es si ustedes son pentester o quieren pasar de pentester a ethical hacker, es un camino súper bonito. También pasar de ethical hacker a ingeniero de seguridad de la información, yo estoy terminando la ingeniería ahora, y me encantó y chuta, fue súper bonito y se está terminando. Yo también he podido lograr como profesional varios sueños y la verdad que la ciberseguridad es súper bonita porque te permite crecer. No, aquí no hay techo, no hay techo para nadie. Todos pueden entrar, todos son bienvenidos, nadie es más, nadie es menos, somos todos iguales y vamos todos con el mismo camino. Entonces,
Uno va más adelante, pero la invitación siempre es a que si alguien quiere entrar a ciberseguridad, se puede hacer. Y obviamente ya cuando están en las capas más altas, es mantenerse. Y ahí es lo duro, mantenerse vigente y obviamente estar con la última tecnología. Sí. No, eso es lo que tú comentas, ¿verdad? Lo que se da en las comunidades de ciberseguridad es muy potente, y esa forma, esa afabilidad de poder hablar con distintas personas y que te pueden orientar en algún minuto por estas distintas comunidades. Claro, no, y por ejemplo, a mí siempre me toca hacer mentoring, generalmente hago mentoring para gente que está estudiando, o hay gente que quiere reconvertir su carrera a ciberseguridad también, así como yo agradezco a mucha gente que cuando quise entrar a ciberseguridad me abrió las puertas, gente que incluso hasta me becó, yo he recibido becas, no lo voy a negar, y estoy súper agradecido de ello. Y no, saludo a todos ellos y ellos saben quiénes son. Y la verdad es que uno va creciendo, pero como te digo, yo hoy día tengo mi propia empresa, pero eso no significa que no siga estudiando ciberseguridad, no significa que no siga aprendiendo. Esto es de todos los días y nosotros no podemos detenernos. Lamentablemente es la parte que nada en cuenta. Ciberseguridad es un trabajo de todos los días. El que crea que va a caer del cielo la explicación al problema, no, esto es de todos los días, hay que construir y la invitación siempre es tener claro qué es lo que yo quiero hacer en ciberseguridad, dónde quiero llegar y no hay límite. Así que, como les digo, el crecimiento es constante y si hay alguna pregunta, están las redes sociales, no hay ningún problema en contestar. Eso. Andrés, mira, bueno, como en todas las charlas que se han realizado, estamos eligiendo la mejor pregunta, y esa pregunta Ok, mira, sí. Eso sabía que estaban eligiendo preguntas. De hecho, vi la anterior que hicieron, estaba súper entretenida. Sí, no, buenísima la idea de Oscar. Tendrías que elegir una pregunta para poder hacer el cierre, ¿cierto? Sí, Y ahí dime la dejas pregunta. Ya. Ahí necesitamos el apoyo. Apoyo logístico. ¿Te pareció bien esa o alguna anterior que te llamó más la atención? A ver, ¿cuál era la otra? Que había una pregunta. Es que yo creo que la de Andreina estaba bien porque tiene mucho que ver con el core de lo que estamos presentando, que era una orientación hacia el negocio, ¿ok? Y lo otro, que hay un frente tecnológico que no se ve mucho, entonces esa era la idea hoy día de hablar de lo que no se ve, lo que no estamos viendo y obviamente cómo está cambiando súper fuerte, muy rápido. Sí. Oye, mira, te cuento, lo que pasa es que dentro del evento, las personas que están manejando el Discord son estudiantes. Entonces, ¿Ya? sí, no, muy potente. Y ellos muy motivados con todo esto, y están muy full participando. Entonces, para ellos, toda esta experiencia junto Sí, con el no, otro. excelente participar del Discord, ahí me mandan el link. ¿Ya? Bueno, yo les digo que siempre que vean al Tito Vitar, que bueno, el máquina ahí de España, y hay otros referentes, pues sí, Sí, todos conocemos los referentes de, no sé, pues el Chema Alonso, el sí, Gabriel sí. Bengel y todo. En Chile tenemos muy buenos referentes y la verdad Mucho. es que hay mucha gente que tú puedes seguir y tenerla como ejemplo. Pero como digo, en Discord, no, ahí el Tito la lleva. Yo no tengo ni Discord, con eso te digo todo, no, todavía no llego a eso. Ya. Bueno, entonces tú lo que elegiste a esta señorita, ¿cierto? Uh-huh. Ya, entonces, por favor, ahí contactarse a través del Discord para que pueda dejar sus datos, ¿sí? Andrés, te van a hacer una pregunta después. ¿Cómo? Dice, te van a hacer una pregunta, dice muchas gracias y te van a hacer más preguntas. Ah, ok, sí, no hay problema, un gusto y gracias por ¿cómo se dice? Por la participación. Bueno, y yo creo que a Federico igual, pues si me puso el canal ahí, hizo todos los syncs correspondientes. Es el Sí. canal oculto, el canal oculto. Sí, Así hizo que, la tarea. sí, Sí, pues yo creo. Él dijo ahí el tip. Yo no venía con publicidad, no soy vendor. No venía con publicidad.
Ya. Pero ahí está el canal, pues, o sea, el canal es entretenido porque hay hartos temas muchos temas de seguridad de la información, hacking, ciberseguridad, hay cosas de alto nivel, hay un bootcamp por ahí también que hice sobre gestión estratégica de la ciberseguridad, hay varias cositas. Ya, pues. Oye, agradecido por tu participación, por lo que hiciste, cómo trataste el tema, y bueno, fue una charla muy, muy amena y didáctica, así que agradecido y por participar en esta tercera sesión de Maule Hack. Así que muchas gracias. eh, Quedamos con lo mejor de ambos ponentes, que fueron ambos un nivel muy bueno, un nivel muy alto. Así que gracias, Sí. gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad y espero mi jarrito y mi polera. No, sí, por supuesto. Sí, sí. Ahí después vienen polera y esas cosas. Sí, triple XL, por favor. Bien informático. Ya, ¿Ya? sí. XL, ya. Ya, Que estén bien. Un vale. gusto. Chao, Igual, chao. chao, chao. Chao. Chao.